Se cumplió en la capital de la República el sexto Congreso Nacional de Funtramiesco, la organización obrera de los trabajadores del sector minero, energético y afines de todo el país. Importantes conclusiones en este certamen que culminó con la unidad de los trabajadores. En un ambiente unitario se desarrolló este importante certamen. Vamos a hablar con Joaquín Romero, quien es el presidente nacional de Funtramiesco, acaba de ser reelegido en este congreso, acerca de las conclusiones, de las perspectivas de Funtramiesco y de lo aprobado en relación con el paro nacional que se proyecta para el 12 de marzo. Buenas tardes, Joaquín Romero, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Inicialmente, coméntenos sobre los desarrollos y las principales conclusiones de este certamen. Muy bien, este fue un congreso, el sexto congreso de la Federación, muy importante, un congreso unitario con la participación de delegados de la gran mayoría de las organizaciones afiliadas. Hay que destacar que este congreso tuvo un crecimiento de la Federación de un 100% de sus afiliados y organizaciones afiliadas. Eso para nosotros es extraordinario. El congreso se desarrolló con una disciplina obrera muy importante. Sus conclusiones son muy trascendentales, ya que hubo una reforma estatutaria, se actualizaron las tesis del Congreso, igualmente una reforma a los estatutos muy importante y se renovaron la declaración de principios y la plataforma de lucha. Eso para nosotros es extraordinario. Igualmente en las conclusiones que cada una de las comisiones que elaboraron, que fueron 6 comisiones, se trataron los temas del aspecto de la unidad sindical, se trataron los temas de la participación en el paro con otros sectores populares, obreros, que es muy importante, ya que en los paros anteriores los trabajadores no han venido participando para parar la producción como es el sentir de las masas trabajadoras y el sentir de las masas populares. Y no se ha parado porque no se ha hecho un trabajo hacia el movimiento sindical, a los sindicatos obreros, porque el capital, mientras que no se le afecten sus intereses, no va a tomar decisiones. Y recordemos que después de las movilizaciones que hubieron el año pasado, el gobierno apretó más con las reformas, contrarreformas para recortar más derechos. Eso se debe a que no se le tocaron los intereses al gran capital. Y eso pienso que hay que hacerlo y organizarlo y preparar a la gente para acciones de esa envergadura. Esa es parte de lo que estuvo analizando también el Congreso. Bueno, antes de entrar en la profundización sobre las conclusiones relacionadas con las luchas sociales, es importante también que nos cuente acerca de la participación internacional, de la participación de delegaciones fraternales y de cómo este Congreso constituyó una especie de salto cualitativo en el proceso de organización de este sector obrero de la industria en nuestro país tan importante. Bueno, bien, en el aspecto del Congreso ha venido teniendo una expectativa a nivel internacional. Nos acompañaron 2 delegaciones de Ecuador, tanto de la Central de Trabajadores del Ecuador, y también nos acompañó una federación muy importante ahí del Ecuador, de una provincia, donde vinieron 3 delegados. Asimismo vinieron de Venezuela, de la Fuerza Clasista de Trabajadores y de la CEUTV, el compañero Pedro Euse, el compañero Edgar Zarango, presidente de la CT del Ecuador. También vinieron una delegación de Federación Sindical Mundial a nivel internacional de Atenas. Eso para nosotros es sumamente importante, ya que nuestra Federación Funtramiesco está afiliada a la Federación Sindical Mundial. En el plano estratégico de la línea política de Funtramiesco, ¿cuáles fueron las principales discusiones? Vimos que se presentó un debate muy fraterno y muy profundo en relación con los ajustes a esa orientación, a esa línea estratégica de Funtramiesco. Bien, la línea estratégica de la federación es que nosotros tenemos que organizar a los trabajadores, prepararlos no solamente para el aspecto de las reivindicaciones económicas, salariales, digamos el aspecto de garantías de la actividad sindical, sino que también
nosotros tenemos que ir pensando de verdad que este país tenemos que cambiarlo, conjuntamente con las masas populares. Y como trabajadores y de un sector muy importante que es el minero energético, nosotros hemos pensado que desde el punto de vista estratégico no nos vamos a quedar solamente en las reivindicaciones, porque hoy conseguimos una cosa y mañana nos la quitan con las leyes, pese a que también hemos logrado revertir algunas leyes muy leoninas como la ley 789, que nos quitó los recargos nocturnos, festivos, dominicales, los rebajó y hemos logrado recuperarlo en algunas empresas. Pero nosotros sabemos que el capital siempre va a venir por las conquistas de los trabajadores. Entonces pensamos nosotros que hay es que ir a cambiar el régimen, el sistema de explotación capitalista, que es un régimen de destrucción, de violencia, de negación de derechos. Es un régimen que destruye el aspecto de las fuentes de agua, destruye el aspecto de la biodiversidad, destruye el aspecto de los árboles, de los animales, en fin, envenena todo. Y también con los trabajadores, que somos los que producimos la riqueza natural, la riqueza nacional, la renta nacional. A nosotros somos los más discriminados y los más golpeados, pese a que somos los productores de la riqueza. Por eso pensamos que este régimen no representa los intereses de los trabajadores, sino del gran capital transnacional y capital nacional. Mencionemos entonces ahora sí, una por una, las conclusiones que tienen que ver con la participación en las luchas sociales, en las luchas populares y sobre todo en las luchas obreras, el fortalecimiento del movimiento sindical y sobre todo de la posición del sindicalismo de clase. Bueno, nosotros también dentro de estos debates que tuvimos en el Congreso, dentro de propuestas políticas tenemos, por ejemplo, el Estatuto del Trabajo, que nosotros pensamos que como nos han venido recortando derechos muy importantes, estamos pensando de jalonar, junto con otras organizaciones nacionales, regionales, el aspecto de un Estatuto del Trabajo que reivindique el aspecto de los derechos de los trabajadores, el derecho de contratación, negociación, organización y huelga. Eso es muy importante. Ese estatuto también tendría que mirar el aspecto de los salarios general, aumento general de sueldos y salarios de los trabajadores, de los empleados, porque con el IVA nos han venido rebajando el salario y además porque también con las reformas laborales se ha venido disminuyendo los salarios. Esa es una reivindicación muy importante. La otra reivindicación muy importante que se estuvo discutiendo en este Congreso es el aspecto de la contratación laboral. No puede seguir una contratación laboral de basura como se ha venido haciendo por contratos, y ahora que se plantea una reforma laboral por contratos por horas, por semanas, por días. Eso de verdad que es un insulto a los trabajadores y por lo tanto nosotros tenemos que salir a la pelea, y eso tiene que ver con el Estatuto del Trabajo. Asimismo, ese Estatuto del Trabajo tiene que tener aspectos de garantías del ejercicio de la actividad sindical y que el Estado de verdad garantice el ejercicio de la actividad sindical. Porque aquí por ejercer uno el derecho al trabajo, el derecho a la organización y contratación colectiva, por eso lo matan a uno. Por eso nos asesinan nuestros dirigentes sindicales. Entonces nosotros necesitamos que de verdad los trabajadores actuemos, luchemos e impongamos con las demás masas populares un cambio en ese aspecto de la legislación laboral que está siendo cercenada en nuestro país. Otra alternativa que estuvimos discutiendo estratégica de la Federación es una ley de riquezas naturales que de verdad tenga, digamos, un aspecto del respeto a la naturaleza, de que de verdad se respeten los territorios, se respete el agua, una minería responsable y que el producto de esa minería no se vaya para los capitales transnacionales, sino que haya una inversión en la industrialización del país para que haya empleo para todo el mundo y que paulatinamente se vaya acabando la minería, porque la minería no es eterna, la minería se acaba ya pronto, pero el país también está siendo destruido desde el punto de vista industrial. Aquí se han cerrado más de 100.000 empresas industriales de producción y por lo tanto nosotros pensamos que eso hay que darle la vuelta porque no podemos dejar destruir nuestro país en ese aspecto. Tenemos que cuidar el medio ambiente para nosotros es esencial y como trabajadores que estamos en esos sectores mineroenergéticos de explotación carbonífera, de oro, de petróleos, de gas en general, nosotros tenemos que defender ese medio ambiente y por eso pensamos que
hay que legislar y no dejar a los asesores y a las empresas transnacionales que hagan los códigos solamente para que defiendan las corporaciones transnacionales. Se está planteando una discusión en relación con lo que se ha convocado para el 25 de marzo, la movilización del 25 de marzo, y es que efectivamente al hablar de paro haya un paro en el sector productivo del país, promovido por los trabajadores. ¿Es posible esto en las condiciones de un sistema neoliberal en el orden laboral, de represión, de coerción a los trabajadores, de despidos masivos y de represión por parte del empresariado, Joaquín? Sí, yo no veo nada imposible. Lo imposible es lo que no se hace, porque cuando hace uno esfuerzos, sale adelante. Y estamos seguros que si nosotros hacemos un esfuerzo con los trabajadores para que efectivamente estos paros den resultados y efectivamente hayan cambios, tenemos que actuar los trabajadores al lado de nuestro pueblo, al lado de las masas populares. Por eso yo no lo veo imposible. Es difícil, claro, pero tampoco, no es imposible. Yo pienso que esos imposibles, si uno no emprende la lucha, no emprende las acciones, eso sí sería imposible. Pero desde que nosotros actuemos, pensamos que como quienes producimos la riqueza estamos en posibilidad de producir los cambios. En ese sentido, ¿cuál es la orientación trazada por este Congreso? La orientación trazada por este Congreso se ha planteado de que vayamos a reunir los trabajadores, que hagamos las asambleas, que consultemos con ellos, que constituyamos los comandos de paro fabriles, los comandos de paro en los barrios, en las veredas, en los municipios, en los departamentos, porque eso es lo que va a jalonar a que efectivamente los trabajadores y en general la población entre a paralizar este país para los cambios que necesitamos. Uno de los puntos de debate de este momento es la propuesta empresarial y del gobierno de los empresarios, el régimen de Uribe Duque, en el sentido de pagarles a los trabajadores por horas. ¿Cuál es la posición del Congreso y su posición personal en relación con esta propuesta y también con otras que han sido consideradas muy negativas, como la abolición del pago de los intereses a las cesantías, la abolición de las cajas de compensación familiar y en general todas estas formas de contratación que lo que han hecho es precarizar a los trabajadores? Es más, hoy se habla más que de proletariado, de precariado. Bueno, bien, lo que pasa es que estamos en una etapa de acumulación capitalista, de aumentar sus ganancias privadas. Y una forma de aumentar las ganancias del capital de acumulación capitalista es cercenando precisamente los derechos de los trabajadores. Es decir, subiéndonos los impuestos, ya nos tienen en el 19% del IVA. Ahora en la reforma tributaria que hicieron con ocasión del Plan Nacional de Desarrollo, nos pusieron a tributar nosotros tributando para los bancos, es decir, nosotros estamos pagando impuestos a los bancos están administrando todos esos impuestos y se quedan con gran parte de ella. Entonces, toda esta reforma laboral y pensional que está planteando el gobierno es precisamente quitarle esos derechos a los trabajadores para la acumulación capitalista, acumulación imperialista, y nosotros pensamos que no nos vamos a dejar morir de hambre, que nosotros trabajamos para vivir mejor. Y si trabajamos para vivir mejor, pues nosotros rechazamos esas reformas, propuestas de contrarreformas que ha hecho el gobierno, que había dicho al principio que no lo iba a hacer, pero ya vemos que es pura falsedad, mentiras lo que nos están diciendo, y que ya están los proyectos y lo han venido defendiendo, como lo hizo la ministra del Trabajo saliente, y por lo tanto, pues eso tiene que tener una respuesta, porque nosotros no podemos dejar morir de hambre, ni nos podemos dejar matar sin defendernos. Nosotros tenemos que defendernos como tal, y eso nos tenemos que unir los trabajadores con las masas populares para enfrentar todas estas reformas y toda esta política de despojo de los intereses de los trabajadores. Entonces, la audiencia, ¿por qué es tan negativo el pago por horas a los trabajadores? Bueno, es tan negativo el pago por horas porque un trabajador, si lo colocan a trabajar 1 o 2 horas, pues no va a ganar ni para el sustento. Porque si le pagan 1 hora, ¿cuánto gasta en transporte para venirse de la casa a laborar y regresar a la casa? Pues ahí se le queda en el transporte y no va a ganar nada. Tampoco le van a pagar seguridad social, no le van a pagar prestaciones sociales,
porque el patrono ya no va, ya le quitan esa responsabilidad. Es una forma de acumulación de capitales. Es decir, que llegamos a la época peor que la esclavitud, porque en la época de la esclavitud, para mantener los esclavos le daban la comida, los vestían. Hoy en día no hay nada de eso. O sea, nos quieren poner a trabajar, digamos, descamisados, sin esto y sin ninguna garantía de ninguna clase. Y entonces es una situación de súper esclavitud. La precarización en grado sumo. Sí, es una precarización en condiciones de trabajo que es trabajar gratis para nada. Bueno, finalmente, Joaquín Romero, hagamos una breve semblanza histórica de Funtramiesco, una organización que llega a este Congreso a impulsar su proceso de coordinación con los trabajadores y que sale muy fortalecida. En grosso modo, ¿cuál es esa historia? ¿Cuáles son las principales etapas de Funtramiesco? Bueno, la historia es que nosotros somos una organización afiliada a la CUT. La CUT cometió un error con las federaciones al acabarlas. Y nosotros fuimos tan tercos que nos hemos mantenido. Y entonces parte de nuestra historia es mantener la federación como una organización que coordina, que asesora, que participa con los trabajadores, con sus sindicatos afiliados, los fortalece, los ayuda y les colabora y asesora en las negociaciones colectivas. Porque aquí en Colombia los derechos que se han conquistado desde la Revolución de Octubre de 1917 ha sido la lucha de los trabajadores y de los sindicatos, porque aquí nada nos han regalado, todo ha sido conquistado con las batallas y las luchas de los trabajadores. Recordemos el aspecto de la masacre de los bananeros, que era precisamente por el sindicato, fueron a la huelga porque les pagaran un salario justo, porque bajara esas intensas horas de trabajo, porque efectivamente hubiera un respeto por la dignidad de los trabajadores, y lo que hicieron fue masacrarlos. O sea que todas las luchas, lo que hemos conquistado y conquistaron nuestros ancestros, fue con la lucha, y esa es parte de la historia de esta federación. Bueno, muchas gracias Joaquín Romero por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. Es muy importante lo que se ha logrado en este Congreso Obrero. Sí, es muy importante para nosotros los trabajadores mineroenergéticos y por eso salimos unificados. La gente salió contenta y estuvimos de acuerdo en todos los aspectos que estuvimos discutiendo, que estuvimos aprobando, y para eso nos demuestra que los trabajadores y los que participaron en el Congreso se fueron satisfechos con lo que hicimos. Volveremos con una nueva entrevista en Periodismo Libre.